Hola amigos, os damos los buenos días desde la capilla neogótica de San Roque, en Miralba, templo que encontramos mientras buscamos un sitio para desayunar. Buenos días, vamos a iniciar la etapa 11, pero antes necesitamos un cafelito. Estamos buscando... La etapa de hoy, larga en kilómetros, nos ha hecho madrugar. Por eso, tras espabilar, una vez tomado el cafelito, no tenemos tiempo que perder para emprender la marcha, que en principio nos dirige al valle del río Magdalena. El Ponte Dos Pasos nos permitirá cruzar este curso fluvial que ya conocimos en la jornada anterior disfrutándolo a través de su paseo Dos Soños, una ruta que combina naturaleza, arte y etnografía. A continuación, realizamos un pequeño ascenso entre las casas dispersas del barrio de Ocoto, hasta que damos con la ya conocida A8, que pasamos por debajo. Descendiendo unos metros damos con el río Trimaz, sobre el que nos elevamos ayudados por Aponte Rodríguez, un paso de probables orígenes del medievo que ha perdido parte de su esencia por las numerosas reconstrucciones sufridas a lo largo del tiempo. Aún así, el puente ha mantenido un aspecto de arquitectura popular, en consonancia a la de las viviendas contiguas del barrio del mismo nombre. Aquí se plantó en el año 2018 el crucero de Ponte Rodríguez, distintivo jacobeo que realza su estampa con un bonito hórreo de madera situado a escasos metros. Al reanudar la marcha, encaramos un fuerte repecho para salir de esta cuenca fluvial, Cada inicio son... rebasando con ello las casas dispersas de barrios como Camiño y Aseara. La pendiente parece suavizarse en el lugar de Gavín, un núcleo de viviendas algo más concentrado, pero que igualmente atravesamos con rapidez. Luego nos adentramos en los bosques del Monte Acamposa, en cuyos dominios finalizaremos este ascenso. Robles, pinos y eucaliptos nos escoltan en estas pistas de tierra compacta, hierba y hojarasca, bien señalizadas por los iconos jacobeos, hasta el lugar de Asturbelas, muy próximo al paso de la autopista A8. Sí, estamos hablando de que en general los albergues están súper muy bien. cuidados, se nota que son gente que han hecho el camino y saben los detalles que nos hacen falta. Sí. A ver, decimos en los que no hemos quedado, ¿eh? Seguro que hay alguno que da que desea, pero... Pues sí amigos, la red de albergues en este Camino del Norte nos está sorprendiendo para bien. Creemos que es bueno recalcarlo. Tras cruzar la A8 por un paso a nivel, llegamos al lugar de Aestrada, que mantiene varios sitios monumentales de interés que alcanzaremos una vez cruzada la carretera nacional 634. Se aprecian bien desde la distancia, por un lado, el gusto neogótico del cementerio con altos pináculos rematados en cruces. Al igual que vimos en Gueriz, puede tratarse de un complejo levantado en el siglo XVI, aunque con diversas reformas posteriores. Por otro lado, se emplaza junto al cementerio la iglesia de San Xoán de Alba, cuyo austero aspecto actual en decoración se debe a una reforma del siglo XVII. Llama la atención el cimborrio con ventanales que sobresale del cuerpo del crucero. Frente al templo se yergue un cruceiro que exhibe imágenes algo más cándidas en comparación a las encontradas en otros monumentos de este tipo. Regresaremos a la orilla opuesta de la Nacional para reemprender la marcha. Retomamos caminos que continúan navegando por la campiña de la comarca de Aterrachá, dominada aquí por los pastizales. Pedrouzos será la primera de las aldeas rurales que encontraremos a nuestro paso en este intervalo de recorrido. A destacar, los tejados de pizarra típicos de la arquitectura de la zona.
también los veremos en Goiriz, otro lugar que atravesaremos cientos de metros después. ¿Tiene que estar aquí ya? Un nevero. Aquí también llama la atención, primero, este colorido hórreo y segundo, una antigua fuente rehabilitada. Para seguir descubriendo los pequeños núcleos de casas y las fincas que discurren por la zona, es inevitable nuevos encontronazos con la Nacional 634. Tras otro cruce, el lugar de las Casas Novas nos sorprende con el gesto de un improvisado altar jacobeo. Luego, el camino se encapota por la frondosidad de buenos ejemplares de robles y castaños que nos aíslan de cuando en cuando de los enclaves rurales. Tras 800 metros más de pasos, el asfalto de la Nacional regresa en el sitio de Pontesá, pero esta vez nos premia con un buen lugar de avituallamiento, Casa Alejandro. Una vez repuestas las energías, las señales nos hacen pasar bajo la A8 para ir a conocer uno de los sitios emblemáticos de esta etapa, Ponte de Sá, que ya disfrutan Santiago y Milagros. Esta larga estructura, hecha en piedra, es de origen medieval y cuenta con un gran ojo ligeramente apuntado que deje pasar el cauce del río Labrada. También hay otros ojos de medio punto, como aliviaderos, para cuando el caudal presenta crecidas. Aunque el puente se ha reformado en varias ocasiones, ha seguido manteniendo la esencia de antaño. Aquí se respira la historia del camino. A continuación, el recorrido vuelve a llevarnos bajo la autovía del Cantábrico para luego realizar un nuevo cruce por la Nacional 634. Afortunadamente mantendremos alejadas esta red de carreteras principales durante unos kilómetros y disfrutaremos de otras más tranquilas, como esta, que discurre por el lugar de Asnamelas, donde gozamos otros instantes con la compañía de Milagros y Santiago. Con ellos transitamos este agradable entorno rural condimentado a base de pastizales, huertas frutales y otros cultivos, mientras vamos dejando atrás lugares como Aspenas, Contariz o As Casas Novas. Una buena caminata que también se hace más llevadera si la compañía es grata, como es el caso. En el sitio de Casa Muriño, los signos identitarios de la agricultura y ganadería complacen nuestros sentidos. Santiago y Milagros aprovecharán para seguir avanzando, mientras nosotros nos detenemos a retratar a estos miembros vacunos. Tras las viviendas de Casa Muriño, llegan las de A Castiñeira, otro pequeño núcleo de casas que antecede al hito monumental de la Capela do Carmio. La modesta nave con cubierta a dos aguas contrasta con su espadaña barroca coronada por pináculos. Desde la pequeña ventana de la fachada principal podemos mirar al interior y adivinar el retablo que alberga como motivo central una imagen de la Virgen del Carmen del siglo XVIII. Las otras tallas que la escoltan corresponden a San Ramón y a Santiago Apóstol. El camino avanza para cruzar a pocos metros el Rego Pequeno do Carmen y luego continuar progresando por pistas de asfalto hacia el sur. La intención es almorzar en Bahamonde. ¿Cuánto queda para Bahamonde? 2 kilómetros más. Aunque antes hay que seguir descubriendo lugares, como Carballido, donde se alza otro pequeño templo, la ermita de San Adrián y San Xiao. Es del siglo XIX y corona la fachada principal una arqueada espadaña barroca.
Siguiendo la orientación hacia el sur, encontraremos la infraestructura de la autovía noroeste A6, que salvaremos por un paso inferior. Después, la flanquearemos unos cientos de metros hacia el oeste, hasta incorporarnos a la familiar Estamos llegando a Bahamonde. N634, que nos llevará directos a Bahamonde. Aquí Es el kilómetro 100,459. el restaurante Galicia es un buen lugar donde almorzar en Bahamonde, De poca madre. disfrutar de su café de pota Ajá, ¿eh? También lo hizo. y de paso conocer algo de su historia. Vamos a descubrir de primera mano varios sitios monumentales de esta localidad, todos recogidos en un reducido espacio. Para comenzar tenemos su iglesia de Santiago, que comenzó a levantarse en estilo prerrománico en el siglo IX y continuó con trazas románicas ya en el XII. Las portadas oeste y sur presentan este estilo con arcos de medio punto. Las arquivoltas son polilobuladas y sostenidas por capiteles de motivos vegetales y otros que no llegamos a identificar por la gran erosión sufrida. La construcción del templo se dilató en el tiempo. De hecho, la capilla mayor se concluyó en el siglo XV, como podemos observar en la ventana del ábside de estilo gótico. Hay otros detalles en el exterior, como varias lápidas funerarias junto a la portada oeste o una gárgola coronando la fachada este. Todos ellos muy afectados por el desgaste del tiempo. Frente a la iglesia se añadieron en el siglo XVIII unos cruceiros para representar el Calvario. Solo el central está labrado en su remate con las tallas de un Cristo crucificado en una de las caras y una Virgen dolorosa en la otra, bien identificada con los 7 puñales que representan los 7 dolores de la Virgen María. Por último, frente al muro meridional del templo, se encuentra un castaño milenario muy singular. En 1971 estuvo a punto de desaparecer debido a las obras de construcción de la carretera nacional Sexta, pero gracias a la intervención del escultor local Víctor Corral se impidió su destrucción. Al artista se le ocurrió crear un pequeño altar en el interior de este magnífico ejemplar de castaño, tallando en la propia madera una Virgen del Rosario, la patrona de Bahamonde. Este gesto llegó a conseguir tanta fama que las autoridades respetaron la supervivencia del árbol. Con el tiempo, el artista continuó tallando el tronco y ramas con pequeños detalles que hoy turistas y peregrinos se entretienen en descubrirlos con fascinación. Reanudamos la marcha en dirección oeste, siguiendo el dibujo de la Nacional Sexta durante casi 3 kilómetros. Vale. El arcén es ancho, pero más vale siempre andarse con ojo con el tráfico, que a decir verdad tampoco es muy intenso aquí. Pronto, las señales nos desviarán para cruzar el ferrocarril León-La Coruña e introducirnos a la cuenca fluvial del río Parga. Sin apenas darnos cuenta, nos incorporamos al puente de San Alberte, que cruza este agraciado curso de agua. Esta estructura se levantó en el siglo XIV, en estilo gótico, como bien lo refrendan sus 2 arcos ojivales, uno de ellos más acentuado que el otro, quizá fruto de reformas posteriores. En medio de los arcos está el tajamar o aliviadero para distribuir el agua entre los ojos. Por unos instantes el enclave nos transporta al medievo y todavía nos sumergiremos más en esta época al continuar avanzando hasta introducirnos en la frondosidad de un bonito bosque de robles y castaños. Esta arboleda cobija, como si de un tesoro se tratase, hitos monumentales de relevancia, a Fonte da Fala o Fuente del Habla y la capilla de San Alberte. La fuente de granito es de estilo renacentista, aunque su origen está asociado a la capilla. Hasta aquí se traen a los niños para mejorarles la habilidad del habla o para curar a enfermos que creían estar poseídos por el demonio. Por su parte, la capilla de San Alberte se construyó en el siglo XIV en estilo gótico,
como se aprecia en la ventana del ábside o en los contrafuertes. Su fachada principal es sobria en ornamentos, a diferencia de la variedad de motivos que presentan los canecillos de las cornisas. Muy cerca de la capilla existía un antiguo hospital de peregrinos. Para finalizar, junto al camino se planta un cruceiro, más moderno, con una imagen de un Cristo crucificado en una cara y en la otra la imagen de una Virgen coronada. A partir de aquí iniciamos un exigente ascenso comprendido entre el monte de Lagares y el de Opombal. Un precioso itinerario emboscado que se ve aderezado a estas horas de la tarde con la presencia de numerosos peregrinos y varios bicigrinos. Sin duda, una buena forma de sentirnos parte de la esencia xacobea. El firme de tierra pasa por momentos al asfalto en el lugar de Afonte, para luego recuperar su aspecto rural en los sitios de Sobreouteiro y Vandoncel. Y después, nuevos y estimulantes pasillos de agradable arboleda que nos hacen avanzar casi de manera hipnótica por el trazado. Tras este paréntesis vegetal, llegamos a otra sucesión de poblaciones. Digañe y Raposeira serán las siguientes a atravesar, y entre ellas fluye el curso del rego de Portasextas, que cruzamos por un puente. Y cientos de metros más tarde, las casas de Ireixe, donde observamos un viejo pozo de agua con abrevaderos. Justo en este punto del camino llegamos a los 30 kilómetros de etapa, y a decir verdad, ya empieza a hacerse un poco larga. En el sitio de Aldar, nos tomaremos un pequeño descanso para reponer algo de fuerzas. No vaya a ser que acabemos así de destrozados al terminar la jornada. Reanudamos el viaje abandonando Aldar por pista de asfalto para luego incorporarnos a una boscosa senda donde dominan al principio altos eucaliptos. Al poco ganan terreno los robles y castaños, sitio ideal Llevamos 32 kilómetros. para colocar un área de descanso. Si lo llegamos a saber, habíamos andado un poco más para llegar aquí, en lugar de pararnos en una calle de Aldar. Además, en las cercanías discurre el rego Lavandeira, curso fluvial que suaviza la sensación térmica, pues el calor pega con fuerza. Una vez cruzado el río, llegamos a la población de Seixón de Baixo, donde un vecino, de alguna forma, trata de motivar a los peregrinos con música animada y detalles xacobeos en el exterior de su propiedad. Lo agradecemos, porque llegar aquí hoy ha costado más de 32 kilómetros. Por su parte, en otra de las viviendas se ofrece la estampación del sello y la credencial, pero tras indagar unos momentos por este artístico espacio, nadie llega a atendernos. Decían que había sello ahí, pero no. A la salida de la urbe, nos despide el cruceiro de Seixón del siglo XIX, muy pintoresco por su base circular, de la que parte un fuste decorado con hiedras. La pequeña talla de una Virgen Dolorosa y el Cristo crucificado coronan la obra junto a la cruz. Desde aquí se observa el complejo de la iglesia de San Payo, un templo al que no llevan las señales, pero que al estar tan próximo no nos cuesta acercarnos. El edificio se construyó en el siglo XII bajo cánones de estilo románico, como bien reza su portada de arco de medio punto. Esta contiene dos arquivoltas protegidas por un guardapolvo ajedrezado, y una de ellas está sostenida por capiteles con motivos vegetales y volutas. La otra está decorada con rosetas y cajetines. Románica también parece ser la espadaña, y la ventana que se abre en el ábside o cabecera del templo.
En el muro meridional, en cambio, hay una pequeña puerta ojival fruto de reformas góticas posteriores. Por suerte, el oficio de la tarde está a punto de celebrarse, lo que nos permite pasar al interior y observar algunos detalles constructivos, como el arco triunfal de medio punto que da al presbiterio y su cubierta de madera. El retablo mayor es de estilo neoclásico y alberga distintas imágenes, como la de San Payo. Hay otras tallas distribuidas por el interior, donde nos llama la atención la Virgen con el Niño, ambos de tez morena. Por último, destacar el coro con rústica balaustrada de madera y un par de pilas bautismales que manifiestan su antigüedad. El viaje continúa por la carretera Lupe 2101, unos cientos de metros. Momento en el que os presentamos la canción que ha creado para nosotros Lorenzo, el peregrino que nos acompañó toda la jornada anterior. Con ella vamos a viajar los últimos 3 kilómetros de esta intensa etapa. Tengo piedras en los pies, todo un regalo de este Camino del Norte. porque he venido a recorrer montañas hasta el mar. Desde aquí, si os ve como hormigas en la ciudad, si sentís que la vida es un ritual. 36. Quiero sendas para recorrer el mundo, una vida más, para poder respirar y absorber el aire puro al caminar, con los pasos bajo mis pies que me dan la libertad. Contigo sentado al atardecer, el tiempo se detiene. Y ahora que sonríen solo por estar en las tomas que salimos a explorar, con la hierba rozando mi piel, descalza tras marchar, con nubes que nos pueden sorprender, dando forma a las palabras. Y ahora que sonríe solo por estar en las tomas que quisimos explorar. Un eclipse al anochecer y una estrella fugaz, con fuego con el que poder prender la aurora boreal. Desde aquí, si os ve como hormigas en la ciudad, si sentís que la vida es un ritual. Quiero sendas para recorrer el mundo, una vida más, para poder respirar y absorber. Y nada más, amigos, no se nos ocurre mejor forma de homenajear a Lorenzo y de dar por concluida esta jornada, en las Lashes, en el albergue o abrigo. Hasta la próxima. El tiempo se detiene.